optimismo en que podemos hacer cosas, que este país puede construir su propio destino y no tiene que quedarse amarrado a políticas y estrategias del pasado. Nos parece que esto, más que una solución muy importante, sí lo es también un paso para lograr hacer otras soluciones que están pendientes. Nos parece que, y lo hemos dicho durante todo este proceso, que este proyecto 20.580 no es que fuera del agrado del sector privado generar impuestos y demás, que normalmente eso no es lo que genera una dinámica económica, pero era la única manera de parar y no caer en un abismo fiscal como lo anunciamos desde junio, y nos da un chance para poder hacer los demás pasos que se requieren. Se requieren, digamos, pasos que permitan el crecimiento económico, que tiene que pasar necesariamente por una reforma del Estado, por un empleo público, por limpiar la cancha, por destrabar trámites, de forma tal que la empresa privada pueda desarrollarse con bastante agilidad, pero no solo eso, sino también crear nuevos empresarios. Ayer estaba viendo que, de acuerdo a los datos de la Caja, se han perdido empresarios en este proceso. Entonces, el tiempo es importante, debemos apurar el paso y bueno, estamos con el optimismo de que se puede lograr un avance significativo con los demás procesos. Don Gonzalo Delgado, presidente de la UCAEP, muy buenos días. Dichas Buenos estas días. palabras, ¿cómo podríamos decir o cuál sería, según el sentir de ustedes, el estado en que se encuentra el país en este momento y con la aprobación en este segundo debate del plan fiscal, qué viene? ¿Cuánto podríamos estar esperando? Porque me parece que usted deja como claro que es una medida paliativa y no una solución total. Entonces, ¿cuánto tiempo podríamos sostener con este plan fiscal lo que ustedes consideran que podría tener pues un norte positivo para el país? Digamos, como vimos, con solo que la sala resolviera, digamos, con solo que se votara en primer debate a favor, generó un optimismo. Con que la sala resolviera, ya empezó a generar el optimismo de que el país iba a tomar un camino serio, que va a buscar resolver sus finanzas, que en este momento el déficit fiscal debe andar cercano al 8, si nos descuidamos lo sobrepasamos. Tenemos una deuda que prácticamente se acerca al 50% del presupuesto. Tenemos el 50% prácticamente financiado con deuda. Eso en una economía como la nuestra no es sensato mantenerlo y más bien hay que empezar a mejorar la economía del país, lo cual nos está haciendo ser un país muy caro en toda la región cuando estamos compitiendo en un mundo globalizado. Entonces los pasos que siguen definitivamente tienen que buscar la eficiencia del Estado para que el país en sí pueda aprovechar que el Estado está para ayudar y beneficiar a sus ciudadanos y que en este momento, digamos, hay trabas muy importantes que nos permiten avanzar en muchísimos espacios. Entonces sí esperamos que empleo público sea una discusión importante, que sea importante el tema de volver, digamos, reformar el Estado de tal forma que sea eficiente. Eso no significa despedir empleados, significa básicamente que tiene que dar los resultados que corresponden. ¿Y por qué digo que no necesariamente despedir empleados? Porque la OECD lo ha dicho claramente, somos de los países relacionados con OECD que tenemos menos personas en proporción a su gobierno. El problema que tenemos es que es caro e ineficiente, pero no es un problema de cantidad de personas. Lo que también necesitamos es pensar que no existe posibilidad de cobrar impuestos si la actividad económica es disminuida o cero. Entonces necesitamos generar una dinámica importante. Para eso es que se tiene que generar toda estos procesos para destrabar el país y también aclarar y allanar la cancha en el tema de huelga. Yo creo que todos tenemos derecho a huelga, el sector privado lo ha dicho claramente, el derecho a huelga es inviolable, se respeta, pero también debemos tener claro que es un servicio esencial. Me parece extraño que el combustible del Recope no fuera esencial, y también cómo se hace un proceso de huelga, porque al final muchas de las quejas de los jueces es que ni siquiera podían notificar al sindicato, ¿verdad? Ese tipo de cosas creo que son importantes de resolver en estos días y yo creo que el umbral que tenemos es prácticamente el año 2019. Don Gonzalo, dicen algunos sectores que es un pequeño porcentaje lo que se recaudaría con esto. ¿Consideran ustedes desde su punto de vista de la UCAEP qué otras medidas se necesitarían para que, como usted bien lo dice, el país no caiga en un abismo fiscal? Básicamente, digamos, sí, efectivamente el 20.580 es un proceso, digamos, también que ha sido pensado en varias funciones. Uno, que no sea de shock, entonces la recaudación no va a crecer de inmediato el primer día,
la disminución de gastos tampoco va a ser desde el primer día, sino que es un proceso gradual. Esto es como cualquier persona que tenga una adicción, si usted le quita la fuente de la adicción, pues probablemente llega a un colapso. Y con este proceso creemos que generó el optimismo que se necesitaba, el tiempo que necesitamos para resolver otros procesos como los que comentaba antes, para que finalmente logremos una dinámica económica. Si no hay dinámica económica, no hay empleo, no hay ingresos por impuestos, no hay trabajo en general para el país y no podemos resolver la crisis fiscal, que es lo que nos tiene acá. Espero también que haya un proceso, digamos, de ley que se respete, digamos, lo que es el marco del gasto público y enmarcarnos en ese tope de gastos y no irrespetemos los topes, porque si no terminaremos como estamos ahorita. En época de Miguel Ángel se creó una regla fiscal que no se respetó, se le encontró la comba al palo, como dicen, y nos lo brincamos, y nos llevó desde deudas del 30 y algo a deudas del 50. Tenemos que ordenarnos como país, ser conscientes que el mundo ya no es el mundo de hace 3 o 4 años, con tasas de interés bajas, con precios de petróleo bajos, con una dinámica muy diferente, ¿no? Las tasas de interés ya estamos viendo que están subiendo a nivel internacional, el petróleo sube y baja, pero no está a los niveles de 40 de hace 2 años. Desaprovechamos tal vez esa época para resolver muchas de las cosas y pues nos va a tocar más duro resolverlas, pero tenemos optimismo de que los podremos hacer. Perfecto, don Gonzalo Delgado, presidente de la OCAEP, representante de varias de las cámaras empresariales de nuestro país. Muchísimas gracias por atendernos y estas son las primeras reacciones también que empiezan a generarse y Jennifer lo que deja claro de que la reforma fiscal tal cual está y como lo han dicho los diputados no es la solución total, no es suficiente y se vienen pues nuevos proyectos, entre esos empleo público, las reformas del Estado, el tema de la reforma procesal laboral por esta gran huelga de 86 días como lo decías al principio, que tienen que complementar esta reforma fiscal, este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y vamos a ver también entonces qué es lo que piensan los otros sectores porque es lo que tratamos de buscar acá siempre ese equilibrio. Así es, y es que el tema continuará. Sin embargo, hay dos sindicatos que todavía se mantenían en esta huelga que cumple hoy 86 días. Vamos justamente a conocer pues las reacciones de don Albino Vargas, quien ya se encuentra con nosotros vía telefónica. Muy buenos días, don Albino. Ustedes también tienen hoy en la mañana una reunión para pues tomar alguna decisión al respecto. Coméntenos un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa ayer cuando los diputados aprueban este proyecto en horas de la tarde? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, lo más importante, lo más relevante, lo que nosotros queremos resaltar todos los días a partir de hoy, es que aprobaron ese plan fiscal de manera tramposa, haciendo chanchullo, de una manera intransparente. Se demostró que nunca tenían los 38 votos, más bien ayer tuvieron uno menos de los que tuvieron en el primer debate. Por eso le torcieron el brazo a la sala cuarta, o la sala cuarta se allanó al gobierno, ¿verdad? Creo que ocurrió, como dijo el prestigioso intelectual costarricense, don Arnoldo Mora Rodríguez, un golpe de estado blando, porque para aprobar ese plan fiscal, repito, violaron la Constitución descarada y cínicamente, ¿verdad? Lo que llamamos en ANEP la triada gobernista plus PAC. Yo creo que vienen tiempos muy duros para la clase trabajadora. Los grandes ricos se tomaron el gobierno de Carlos Alvarado y van a imponer su visión de desarrollo social excluyente, ¿verdad? Que ellos vienen en un proceso de acumulación de riqueza y también con fondos públicos, porque, por ejemplo, este señor que acaba de hablar de la UCAEP es un gran empresario que trabaja con fondos de la obra pública, de la infraestructura pública, y por ahí también uno piensa que debería haber reestructuración del Estado, pero no la va a haber, no la va a haber. Entonces creo que tenemos que esperar más concentración de la riqueza, más pobreza,
más corrupción con el fraude fiscal en todas sus manifestaciones. Por cierto, esperamos que mañana ya el Ministerio de Hacienda dé a conocer la lista de aquellos grandes contribuyentes que han venido declarando en la última década solo pérdidas o cero ganancias. Y además, injusto que nos van a endeudar más. Recordemos que este plan fiscal es como el requisito que Alvarado ocupa para que le presten al país 6.000 millones de dólares más. Es la próxima ley que van a aprobar. Quiere decir que Alvarado va a entregar su gobierno en el 2022 con una deuda pública superior a los 40.000 millones de dólares, ¿verdad? De aquí que una de las nuevas banderas que estamos levantando es la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda pública, porque es importante que los costarricenses sepamos quién nos endeudó en los gobiernos anteriores, a dónde está esa plata, en qué proyectos se gastaron, en qué proyectos se desperdiciaron, cuántos se robaron, en fin, tenemos toda un sendero de lucha muy amplio, sobre todo porque a raíz de esta huelga que ha durado tantos días como quiso que durara Alvarado, porque recordemos que él siempre se negó al diálogo, ahora vienen con una contrarreforma laboral muy peligrosa que pretende incluso la disolución de sindicatos, ¿verdad? El viejo sueño dorado de los grandes empresarios de este país, que no existan sindicatos, ahora creen ellos que lo ven cercano, propiciando la contrarreforma laboral, a la cual por supuesto le haremos frente, guerra total, y estamos ya en el escenario internacional denunciando lo que está pasando en Costa Rica, afortunadamente. Sí, señora, a la orden. Disculpe que interrumpa, nada más es por cuestión de tiempo, pero dos preguntas muy concretas. Uno, 84 días de huelga, pero ustedes anuncian ya que hoy se pondrá la misma. ¿Es esto así? ¿Se acaba la huelga, por lo menos en el sector de la ANEP? Y lo otro que le quería preguntar muy rápidamente, don Albino, para tener las dos, es si podríamos esperar nuevas manifestaciones tras el anuncio, o lo mismo que usted está comentando, y lo que comentaba don Gonzalo, con el tema de empleo público, la reforma del Estado, reforma de la procesal laboral. Mire, en primer lugar, bueno, son 86 días de huelga, y en el caso de la ANEP haremos un acto ahora en la calle 20 para levantarlo oficialmente. Evidentemente hay una guerra social contra la clase trabajadora en este momento, y todo el mundo sabe que tiene que alistarse para defenderse. Los mecanismos de defensa, que son todos los que legítimamente hemos usado, como el de la democracia de la calle, que nosotros no lo descartamos y más bien lo repotenciaremos en las nuevas condiciones de resistencia en que entramos a partir de ayer. ¿Eso significa que sí podríamos tener nuevos movimientos con estos temas? Vamos a luchar para que se den muchos movimientos al respecto, sí señor. Vamos a luchar con toda fuerza, energía, coraje, esperando un nuevo nivel de integración de los grupos sociales, sindicales, cívicos de este país, para construir un gran frente antineoliberal de resistencia y a favor de la constitución política hoy pisoteada por el combo fiscal y por el gobierno. Bien, muchísimas gracias. Era Albino Vargas quien nos ampliaba su reacción al respecto de esta aprobación del plan fiscal en horas de la tarde el lunes, ayer en segundo debate. Bueno, como bien lo dice él, hoy en la mañana se llevará a cabo un acto para levantar oficialmente el movimiento de huelga que, como bien lo decíamos, ya cumple 86 días el día de hoy. Sin embargo, este acto se llevará a cabo hoy en la mañana en calle 20. Así es, como les decíamos, es uno de los grupos que levantará la huelga hoy después de estos 86 días. Sin embargo, queda todavía el tema de algunos sectores gremiales de educación que todavía se encuentran en manifestación, que se reunirán a partir de las 9 de la mañana en Jupema para tomar estas decisiones. Estamos hablando de